Buenos días y soy Sebastián Vicuña y en nombre de la Universidad de Concepción y PKF Chile le damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre precio de transferencia en tiempos de pandemia. Como quizás muchos de ustedes sabrán, los sistemas tributarios internacionales encuentran sus orígenes en la Liga de las Naciones, en cuyo contexto emanan los principios que son marco en el sentido de la tributación internacional. Desde ese momento hasta 1998, el foco estuvo más centrado sobre la doble tributación internacional, más que sobre la doble no tributación internacional. Como dije, en el 98 cambió esa perspectiva, ese paradigma, cuando la OCDE emitió su informe, manifestaron sus preocupaciones por la doble no tributación internacional y sobre la reducida o nula tributación internacional. Como dije, ese punto es un cambio de paradigma y lo cual se concreta aún más en el 2013, cuando la OCDE, en el contexto del G20, emite su reporte BEPS, en el cual establece sus 6 puntos de presión clave en el contexto de la erosión de la base fiscal y de la transferencia de beneficios. Dentro de esos 6 puntos clave se encontraban el tema de los precios de transferencia, el cual, y al respecto del precio de transferencia, en Chile, al igual que en muchos países de la OCDE, o otros países que no son OCDE, cumplir con la regulación de precio de transferencia implica de alguna forma cumplir con el artículo 9 del modelo de convenio de la OCDE, el cual establece el principio arm's length, que en pocas palabras significa que en operaciones extrafronterizas entre partes relacionadas, los precios deben a lo menos respetar valores que se pactarían entre partes independientes en operaciones similares. Ahora, cumplir con esta regulación no siempre es fácil. Y esta dificultad respecto a buscar comparables o elegir el método correcto se va a ir exacerbando o se ha exacerbado producto del COVID-19, lo cual ha traído muchas dificultades respecto para efectos de poder tener cumplimiento a la regulación. En este sentido, este webinar busca dar una respuesta o abordar ese tema con nuestros expositores. Y por eso que el día de hoy los encargados de atacar este problema van a ser, en primer lugar, Rafael Romero, que es socio de PKF Chile. También está Isabel Vélez, abogado tributario. Y finalmente está Jimmy Cruz, socio de PKF México. Respectivamente les presentaré en su día oportunidad con más profundidad. Así que el día de hoy tenemos disponible una sección de preguntas y respuestas para que ustedes envíen sus consultas, las cuales resolveremos al final de cada presentación. Entonces, sin más trámites, dejo con ustedes a Rafael Romero. Rafael es profesor asociado de la Universidad Alberto Hurtado, como dije, socio de PKF Chile, de área de finanzas corporativas. Él es DPA, doctor en finanzas, y magíster en finanzas, creo también, Rafael, ¿no? Si es que no me equivoco. Sí, magíster en economía. Magíster en economía, perfecto. Dejo sin más trámites a Rafael para que dé su inicio a su presentación. Muchas gracias, Rafael. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la invitación. También a Isabel y Jimmy por su participación. Ya, mi presentación va a ser bastante breve. Yo les quiero hablar sobre América Latina, la situación económica de América Latina antes del estallido, antes de la crisis sanitaria. Luego hablar un poco de las perspectivas que se tiene de América Latina. Luego vamos a hablar también de los canales de transmisión de la crisis. Finalmente vamos a ver la situación chilena, ¿verdad? Las medidas que se han tomado en Chile. Y recientemente hemos tenido nuevos antecedentes económicos de Chile, ¿verdad? Que son bastante negativos. Y finalmente vamos a poner algunas proyecciones, algunos ¿verdad? Información comparativa de los principales países latinoamericanos. Perfecto. Entonces, impacto de la crisis sanitaria en la economía. Como les decía, nuestro foco va a ser América Latina. Bueno, esta gráfica la tomé prestada del Banco Mundial, ¿verdad? Acá podemos ver que en los últimos 5 años, antes de la crisis, lo que caracterizaba a la región era una desaceleración en el crecimiento económico. De hecho, la tasa de crecimiento estimada para 2019 fue de 0,1%, es decir, una tasa de crecimiento bastante bajo, y como podemos ver en estas líneas, al final, en los últimos 5 años, vemos una tendencia decreciente. Otro denominador común que se ve en la región fueron episodios de agitación social, ¿verdad? Acá en Chile tuvimos desde octubre 18, y también en otros países latinoamericanos se vieron
fenómenos similares. Recuperación y estabilización de los precios de varios de los commodities, eso es lo que se vio, ¿verdad?, a fines del año 2019, y mejora en los términos de intercambio. Esa es como la situación pre-crisis sanitaria. La mayoría de los expertos, ¿verdad?, clasifican a la pandemia y a los choques que ha provocado como sin precedentes. Esto es como una combinación de una tormenta perfecta. Por un lado es una pandemia global, afecta a todas las economías del mundo. No es como otras crisis que muchas veces afecta a los países de más bajos ingresos e ingresos medios. Acá afecta a todas las economías por parejo. Estamos viviendo una situación desde ese punto de vista positivo, que tenemos tasas de interés muy bajas. El mundo está mucho más integrado, esa es la característica. Esta crisis actual está generando efectos indirectos en todas las cadenas de suministro. Este es un factor muy importante cuando hablemos de los canales de transmisión. La reacción de los gobiernos, las empresas, los consumidores y los medios de comunicación, en particular los medios de comunicación, ¿verdad?, es una característica común de muchos analistas que plantean que en general los medios de comunicación han ayudado a generar una suerte de pánico también. Y los consumidores, a su vez, ¿verdad?, al no saber cómo reaccionar también, no solamente tenemos el shock de oferta, ¿verdad?, sino que tenemos un shock de demanda. Ha bajado bastante el consumo. A pesar de que la tasa de mortalidad, según los expertos, de este virus, ¿verdad?, es menos mortal que otros, su impacto económico ha sido mucho más amplio. Y otra característica especial es que, por ejemplo, China en 2003 tenía una participación un 3% de la economía mundial, y hoy por hoy ha subido enormemente. Entonces, cuando pensamos en los canales de transmisión y cómo se van afectando en los distintos sectores económicos, primero tenemos una disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales de América Latina. En particular, vamos a mencionar, ¿verdad?, Europa y China. Tenemos caída en la demanda de los servicios de turismo, ¿verdad?, en particular las líneas aéreas, y, ¿verdad?, en la región, el Caribe es muy fuerte, ¿verdad?, en temas de turismo. Luego tenemos interrupciones de la cadena global de valor, caída de los precios de los productos básicos, commodities. Tenemos fuga de capitales, y luego tenemos caída de remesas recibidas. Entonces, estos 6 canales que ¿verdad?, operan de manera simultánea, hacen que la crisis, ¿verdad?, tengamos, ¿verdad?, una visión negativa de lo que pueda pasar en nuestras economías latinoamericanas. Entonces, como les mencionaba, el primer canal de transmisión, disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se estima que la eurozona se podría contraer un 7,5%, y Estados Unidos también del orden de 7%. Y por otro lado, China tener un crecimiento muy pequeño, del orden del 1%, ¿verdad?, que esos son números poco conocidos para China. De acuerdo a la CEPAL, la caída de las exportaciones hacia China podría caer hasta un 10,7% en valor, ¿verdad? Los principales socios comerciales de nuestra región son Chile, Perú y Brasil. Es decir, se podrían ver afectadas, ¿verdad?, las exportaciones al continente, hacia China. Por otro lado, tenemos la caída de la demanda de los servicios de turismo, ¿verdad? Región del Caribe podría ser la más afectada, según estimaciones de la CEPAL, ¿verdad? Todas estas estimaciones son marzo-abril. La actividad se contraería entre un 8 y un 25% en la actividad de turismo, pero que va a depender, ¿verdad?, del lapso de tiempo en que haya prohibiciones de viajes. Así que ya podríamos estar pensando en la banda superior. El PIB se contraería por este motivo hasta un 2,5%, ¿verdad?, en el tema turismo. Y de los países de la región de mayor tamaño, el que más se vería afectado sería México, que tiene del orden de 40 millones de turistas anuales. Interrupciones de la cadena globales de valor, ¿verdad? Los países más afectados podrían ser México y Brasil, países que importan partes y bienes intermedios desde China para sus sectores manufactureros.
Importa bienes intermedios para los sectores de automóviles, electrodomésticos, productos electrónicos y farmacéuticos. Caída de los precios de los productos básicos, commodities, ¿verdad? El precio del crudo, incluso hay situaciones de precios futuros del petróleo negativos. Ciertamente esto afecta más a los productores de petróleo, va a favorecer a los productos importadores. Chile es un caso que importa petróleo, pero a su vez el cobre, la soya, el azúcar, el café también se prevén caídas importantes están teniendo caídas importantes en los precios internacionales. ¿Ah? En el agregado se estima que para América Latina va a ser un efecto negativo, ¿no? Fuga de capitales. Por ejemplo, obtenemos el índice de bonos de mercados emergentes ENVI, que mide el exceso de retorno que paga un bono soberano de las respectivas economías latinoamericanas emitidos en dólar, y lo compara con la tasa libre de riesgo de un bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, este indicador, por ejemplo, prácticamente se duplicó. A fines de 2019, el índice estaba, ¿verdad?, en 346 puntos base, o 3,46%, y luego sube en promedio a 7,3%, o 700 puntos base, es decir, prácticamente se duplica en marzo. Además, tenemos dificultades de pagos en algunas de las grandes empresas latinoamericanas, ¿verdad?, como consecuencia de la depreciación de sus monedas locales, ¿no? Finalmente tenemos el efecto de las caídas de remesas, ¿no? Para algunas economías latinoamericanas es muy importante las remesas que pueden hacer, ¿verdad?, ciudadanos de sus respectivas economías que trabajan, por ejemplo, en Estados Unidos o España, y luego envían dinero a sus familias, ¿no? Por ejemplo, el desempleo en Estados Unidos, ¿verdad?, se estiman 26 millones de desempleados en el sector formal hasta abril, y también hay caídas, alzas en desempleo en España. Las remesas representan el 30% del PIB de Haití, por ejemplo, y el 20% en el caso de El Salvador y Honduras. Bien, volviendo ahora un poco más específico a Chile, las medidas económicas tomadas en Chile, ¿verdad? Vemos múltiples programas sociales de ayuda a los grupos más vulnerables, ¿verdad? Estas recomendaciones van en línea con las recomendaciones del Banco Mundial. ¿Ya? El problema es el orden de magnitud de esto, ¿verdad? Siempre, lamentablemente, esto tiene connotaciones políticas, ¿verdad? Siempre van a haber, aquí nunca va a quedar nadie satisfecho. Lo que se puede ayudar acá va a depender, ¿verdad?, finalmente de las espaldas económicas que tenga, en este caso que tiene Chile, y para otras economías latinoamericanas, ¿verdad?, de su situación específica macroeconómica y su capacidad de endeudamiento, ¿no? También una segunda medida interesante fue que a fines de marzo se promulgó la Ley de Protección de Empleo, ¿verdad? La idea es tener una interrupción temporal del trabajo, en que las empresas siguen pagando lo que se llama las cotizaciones, ¿verdad?, previsionales. Sin embargo, en este caso los trabajadores que interrumpieron temporalmente su trabajo recibirían parte de sus ahorros del seguro de cesantía, y luego, cuando se acabe eso, del seguro solidario. Esto ciertamente son medidas de corto plazo. Si la crisis se prolonga por más tiempo, ahí nuevamente el gobierno o el Estado, en este caso de Chile, va a tener que hacer, ¿verdad?, buscar nuevos recursos, y en general esto va a ser vía endeudamiento. En abril, una ley en Chile que se llamó Ley FOGAPE, ¿verdad?, porque es un fondo de garantía, que ya está aprobado por el proyecto, inyecta hasta 3.000 millones de dólares para otorgar garantías, para que los bancos le presten, hagan créditos comerciales a las empresas que tengan ventas del orden de hasta 1 millón de UFs, ¿verdad? Es un monto bastante grande, ¿ah? Para los que no conozcan la realidad en Chile, se estima que eso podría, en los cálculos preliminares, podría cubrir hasta el 99% de las empresas del país. Es decir, cubriría un amplio rango de empresas. Esto se estiman 1,3 millones de empresas chilenas. Estamos hablando de pequeñas, medianas, ¿verdad? Y parte de medianas para grandes empresas. Se espera que los créditos, ¿verdad?, que se generen con esta garantía, es decir, el Estado de Chile da una garantía por 3.000 millones, pero se espera, ¿verdad?, que al final los bancos comerciales
logren prestar del orden de 24.000 millones. Ya llevamos un mes con esta iniciativa, ha tenido algunas críticas, algunas empresas, sobre todo del sector, ¿verdad?, de restaurante, según las noticias, no han accedido a este tipo de crédito. Entiendo que el gobierno está haciendo una evaluación positiva, según declaraciones del ministro de Hacienda, y se están buscando otros canales para poder llegar a la mayor cantidad de empresas. ¿Ah? Finalmente, ¿verdad?, el éxito global de este programa va a depender de que los bancos comerciales, ¿verdad?, no se pongan excesivamente aversos al riesgo, ¿verdad?, que los bancos comerciales abarcan el 90% de las colocaciones, que esta línea de crédito se le ha llamado línea de crédito COVID-19 para financiar capital de trabajo. Se espera que la tasa de interés sea bastante baja, a un 3,5% nominal anual. En Chile, la inflación meta del Banco Central es del orden del 3%, es decir, acá se cobraría una tasa real bastante pequeña, del orden del 0,5% anual. Y finalmente, ¿verdad?, este crédito tendría 6 meses de garantía, de periodo de gracia, y se espera que las empresas lo puedan pagar en el orden de 24 a 48 meses. ¿Verdad? Las expectativas de todo el mundo es que la crisis dure 1 año y medio a 2 años, si es que no se descubre la cura antes, ¿no? Así que esto podrían ser plazos razonables. Para el caso, o sea, podrían ser casos razonables, ¿verdad?, de 24 a 48 meses. Bien, hace un par de días atrás, tuvimos la información del índice mensual de actividad económico, o IMASEC de abril, ¿ya?, que tuvo una caída pero mayúscula, esto no tiene precedentes, del orden del 14,1% respecto de abril del año pasado, ¿ya? Esto, ¿verdad?, es un shock de oferta. Tenemos acá en la siguiente gráfica, parte de la explicación podría estar por el confinamiento de la población, ¿verdad? En marzo, en promedio, el 1,5% de la población estuvo confinada con cuarentena, en abril subió a 11,7%, ahora en mayo está subiendo en promedio al 29%. Es decir, las cifras estimadas para mayo, hay una alta correlación con la tasa de confinamiento, podríamos esperar que la tasa de caída en el producto de mayo con respecto a mayo sea aún mayor al 14% que vimos para abril. ¿No? Veamos un poco las proyecciones globales para América Latina. Esta fuente es CEPAL, ¿verdad? A diciembre del 2019 teníamos un crecimiento del orden del 1,3%. Para marzo, ¿verdad?, tenemos una previsión de contracción del 1,8%. Esto provocaría, ¿verdad?, dada la información disponible, por lo menos para el caso de Chile, lo más probable es que para América Latina esta contracción sea mucho mayor, al 1,8%, ¿ah? Y por lo tanto las estimaciones de crecimiento en la pobreza, que es muy lamentable, pueda subir, ¿verdad?, de 185 a sobre 220 millones de personas. Y el número de personas en extrema pobreza también pueda subir bastante más que estas estimaciones. Acá no se nota mucho, pero tenemos algunas proyecciones, ¿verdad?, del Banco Mundial. La fecha es marzo aproximadamente, y tenemos, ¿verdad?, cuando le pueden pedir a Sebastián Vicuña, que al final de la presentación está su correo electrónico. A Sebastián le pueden pedir esta presentación. Acá tenemos algunos datos comparados. Por ejemplo, Chile, ¿verdad?, tenemos para el 2020 una estimación, una caída del producto estimada del orden del 3%, Argentina 5%, Brasil 5%, México 6%, Perú 4,7%, ¿verdad? Estamos todos los países latinoamericanos, ¿verdad?, en esta muestra estarían creciendo. Ahora, la situación que enfrentan, ¿verdad?, de potencial de endeudamiento es muy distinto. Por ejemplo, Chile tiene una deuda con respecto a su producto del 33%. Para Argentina ya en el 2019 era del 100%. Brasil también tiene endeudamientos muy grandes, del orden del 86%. México del 54% y Perú 32%. ¿Verdad? En particular, en este caso, Chile y Perú podrían ser, ¿verdad?, economías que tienen capacidad de mayor deuda. Las otras economías latinoamericanas, ¿verdad?, en particular Brasil, se ve que tiene bastante menos espacio, ¿no?
Y finalmente, volviendo a proyecciones del producto en Chile, ¿verdad? Acá tenemos un menú, ¿verdad? Si tú le preguntas a un economista, cada economista va a tener su propia estimación, ¿no? Acá tenemos algunas estimaciones que van desde los más pesimistas, que estiman que la caída del producto podría ser del orden del 8%, ¿verdad? Hasta las estimaciones por acá preliminares del Banco Central, que estimaba del 1,5%. Así que tenemos un amplio abanico. Seguramente la verdad va a estar en el orden del 6%, dadas las últimas informaciones que hemos visto del IMASEC. ¿Ah? Pero a medida que pasa el tiempo, vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo se va desempeñando la economía, vamos viendo ¿verdad?, cómo se va desarrollando las medidas sanitarias, si tienen efectos o no en la disminución de las tasas de contagio. Algunas consideraciones positivas, ¿verdad? No todo es negativo. Algunos especialistas han planteado que esto va a generar en el futuro reorganización de los sectores, ¿verdad? Va a haber más teletrabajo. Esto debería impulsaría a reducir costos a futuro, ¿verdad? Podríamos ser más eficientes en tiempos de traslado, por ejemplo. Impulsaría la creación de nuevos empleos, ¿no? ¿Verdad? Estas actividades online que estamos haciendo acá, ya sea webinar o incluso la capacitación, la docencia online, ¿verdad? Debería ser una actividad que se debería potenciar mucho más. Mejoras en programas sociales en el mediano y largo plazo, yo creo que eso es una lección, ¿verdad?, para América Latina. Mejora de los sistemas de redistribución, ¿verdad?, que algunos especialistas estiman que quizás este tipo de crisis sanitarias con toda la globalización se van a seguir repitiendo en el futuro, o si tenemos ese tipo de crisis sanitarias, su propagación va a ser mucho más rápida. Por lo tanto, como lección, las economías latinoamericanas en particular y las economías mundiales van a tener que ver, ¿verdad?, cómo se organizan de mejor manera, ¿ah? Y, por ejemplo, tener siempre, ¿verdad?, algún colchón de recursos disponibles para enfrentar este tipo de crisis. Progresividad en los sistemas de impuestos en el mundo, ¿verdad?, y los servicios que se ofrecen al público, como el sistema de salud y educación, ¿verdad? Finalmente nos damos cuenta de lo sensible, lo importante que es tener un sector salud, ¿verdad?, que pueda cubrir las necesidades de la población en forma expedita. Como les comentaba, acá están los antecedentes, ¿verdad? En particular, Sebastián Vicuña, que es nuestro organizador, y muchas gracias, Sebastián, nuevamente, y te doy el paso a ti para que presentes al próximo expositor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Rafael, por esa interesante presentación. Como dije, las preguntas las resolveremos al final de todas las presentaciones para no extender más de lo debido cada uno de los tiempos. Así que muchas gracias nuevamente, Rafael. Ahora, si es que no me equivoco, creo que Isabel ya está lista para exponer su parte. Isabel es magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez y abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Ah, sí, perfecto. Ahora sí. Ahora Estaba sí. con muchos problemas de red, pero al fin lo logré. No, sí, está difícil la situación, pero se ve y se escucha bien. Déjame un minuto. A ver. A ver, se ve, perfecto. Ya, perfecto. Dale nomás. Perfecto. A mí me corresponde tratar los desafíos del COVID-19 para dar cumplimiento a la regulación de los precios de transferencia. No es un tema menor, es un tema que tiene preocupado a varios actores del mundo tributario y del mundo económico en general, ¿ya? Como recién vimos, es un cambio de paradigma en las relaciones económicas internacionales. Por lo tanto, uno de los grandes actores y que nos comanda o nos da directrices para todas las economías mundiales y principalmente a nosotros que somos parte y que estamos siempre muy preocupados de lo que nos dice, es la OCDE. La OCDE ha dictado una serie de lineamientos o sugerencias, porque nunca tiene una fuerza obligatoria, respecto a las líneas o recomendaciones que deberían tomarse a raíz de las contingencias del COVID-19. Dentro de ellas hay pequeñas recomendaciones respecto a los precios de transferencia. Hay que hacer un pequeño recordatorio histórico.
La última gran crisis del año 2008 es la que genera todos los cambios en las regulaciones internacionales de precios de transferencia. Es posible que esta gran crisis del COVID-19 genere grandes cambios en toda la regulación del precio de transferencia porque cambiamos el paradigma esencial de los precios de transferencia, porque estamos cambiando el sustrato. Hasta ahora los precios de transferencia principalmente era por dos fuentes: la transferencia de bienes y activos materiales, y ahora estamos cambiando a los bienes y activos inmateriales o digitales. Siempre los precios de transferencia han tenido dificultades en la valoración de bienes inmateriales, como vimos en la reciente fusión con nuestro Uber, que antes hubiera sido impensada y que de hecho no fue autorizada en su momento. Los paradigmas están cambiando. Ya no todo es material, ya no todo es tangible, y por lo tanto las valoraciones ya no son tan fáciles como tal vez fue antes. Antes era la valoración de algo totalmente material. Y además ahora los servicios inmateriales tomaron una preponderancia mucho más fuerte de lo que era antes. O sea, el mundo cambió y cambió la forma de desarrollarse. Por ejemplo, yo misma ahora tenía un tremendo problema con la red y no me podía conectar. Era mucho más importante para mí ahora la red que algo material. El computador funcionaba, pero la red no funcionaba. Entonces, la valoración mía de la red hoy día, que es algo inmaterial, es mucho más importante que la valoración que tenía del computador, que podía ser algo valorable en forma mucho más fácil. Por eso hay que tener un contexto de lo que está sucediendo, el contexto de dónde nacieron las normas de precio de transferencia y cómo probablemente el COVID va a influenciar en los nuevos cambios y en un desarrollo distinto o un giro de las normas nuevas de precio de transferencia. Actualmente, Chile cumple con los estándares OCDE en materia de precio de transferencia y adoptó las normas Arm's Length. Pero esto es bastante nuevo en la normativa chilena. Antes teníamos un artículo, que era el artículo 38 de la Ley de la Renta. Dentro de todo era un artículo operativo, pero que no se utilizaba, hasta que el año 2012 recién se integra un artículo específico que regula la normativa de precios de transferencia propiamente tal, mediante la Ley 20.630, que se incorpora al artículo 41E. Y ahí se otorgan herramientas de fiscalización y nace la primera obligación de una declaración jurada informativa. Como vamos a ver, esta declaración jurada informativa es la misma que ha sobrevivido desde esa fecha hasta ahora, no ha tenido grandes cambios y sigue siendo y será probablemente siempre la misma. Esto nos va a traer ciertos problemas, porque aunque cambia la norma, sigue siendo la misma declaración jurada y no se adecua a estos cambios de los tiempos. En materia de precios de transferencia, las dos obligaciones matrices o principales son las declaraciones juradas y los estudios o informes de precio de transferencia. Como vamos a ver, los estudios o informes de precio de transferencia tienen cierto matiz respecto a su obligatoriedad. Tema que ya conversamos con Sebastián en su oportunidad, porque hay una discusión. ¿Son obligatorios o no son obligatorios? La declaración jurada matriz es la declaración jurada 1907, y esa es desde el origen de los tiempos. ¿Ah? Esta nace por el artículo 41E, está regulada por la misma Ley de la Renta, que, como siempre, y en una técnica legislativa abiertamente ilegal, por decirlo de cierta forma, pero que está llena la Ley de la Renta, remite una resolución su estructuración. Siempre la Ley de la Renta dice, y se determinará conforme a una resolución. ¿Quién debe presentarla? Son aquellos que realicen operaciones sujetas a normas de precio de transferencia, o sea, con partes relacionadas
y curiosamente también reorganizaciones y estructuraciones empresariales que están subsumidas en normas de la ley de la renta dentro de precios de transferencia. Es anual. Ahora, esta resolución, como recién les dije, nace el año 2013, desde la primera norma del 2012, va cambiando, pero sigue siendo la misma. Nace el 13, se modifica, se deroga, pero sigue siendo esencialmente la misma hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los obligados hoy? Es la resolución 108 del 2019. ¿Cuál es el plazo de este año? El 1 de julio del 2020. ¿Quiénes son los obligados? Solamente las medianas empresas o grandes empresas que hayan realizado operaciones con partes relacionadas que no se encuentran domiciliados o residentes en Chile, porque estamos hablando de operaciones transfronterizas. Es de la esencia. Si no hay operaciones transfronterizas, no existe. Y contribuyentes que no están comprendidas en estos segmentos hayan realizado operaciones con partes relacionadas, porque siempre debe ser con partes relacionadas, que excedan los 500 millones de pesos. Ojo, porque aquí hay algo que desapareció en esta resolución. Antes era aquellos que hubieran realizado operaciones transfronterizas con paraísos fiscales. Ya no se llama paraísos fiscales, sino que aquellas jurisdicciones preferenciales o de baja o nula tributación. ¿Por qué desaparece? Porque ahora se subsumen en el artículo 41E. Están dentro del artículo 41E número 1. Por eso desaparecen de la resolución, pero siguen estando incorporadas. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo 41E, pero no es que hayan desaparecido. Ahora, ¿qué importancia tiene esto con el COVID? Como les dije anteriormente, esto sigue siendo la misma desde siempre y sigue teniendo el mismo formato desde siempre. Problema que no es adaptable. ¿Y cuál es su problema esencial? El ajuste en el precio de transferencia. Uno de los temas que ha estado desarrollando la OCDE respecto al COVID son los eventuales ajustes que debiera tener en este periodo los precios de transferencia. La OCDE definió el principio de arm's length en el modelo 79 como los precios que habrían acordado las partes no conectadas o no relacionadas en transacciones iguales o análogas en condiciones normales de mercado. Pero no estamos en condiciones normales de mercado. Y una de las condiciones para que se distorsionen estos precios es precisamente los hechos fortuitos. Y aquí es donde se abren 1000 variables a raíz del COVID. Es porque algunas están dando a nivel nacional y otras que se están dando a nivel internacional. Hay una discusión doctrinaria y una discusión legal y judicial respecto a si concurren o no concurren los hechos fortuitos en el caso del COVID. Hay una discusión en derecho civil si es que efectivamente el COVID es fuerza mayor o es un caso fortuito. Muchas compañías de seguro tienen como una cláusula de exclusión, indicando que no constituye un hecho fortuito la pandemia. Y hay una profunda discusión en derecho civil chileno, debido particularmente que hay un profesor conocidísimo de derecho civil que indica que la pandemia no constituye fuerza mayor. Esto es que no se determine en mucho tiempo, sino que sea por vía judicial y herencia, llevado por esta norma, es decir, esta norma de carácter genérico y mundial, de que estamos ante un hecho fortuito o una fuerza mayor, nos permitiría realizar ajustes en los precios de transferencia debido a que nos encontramos en una situación
excepcional. ¿Podríamos realizar este ajuste? En teoría, sí. ¿Cuál es el problema? Que la ley chilena no contempla este ajuste. Contempla otro tipo de ajuste que vamos a ver que está contemplado en el 41E, número 8. La declaración jurada a grandes rasgos contiene esto. Le sacamos el encabezado porque si no, no se veía. Y contiene en la sección C la información específica del declarante, ajustes de precio de transferencia. ¿Pero qué ajustes se refiere? A estos ajustes. Ajustes de contabilidad, ajustes en la renta líquida o que simplemente no hubo ajuste. ¿Pero qué ajustes de precio de transferencia? Son ajustes de precio. Cuando hay notas de crédito, cuando hay notas de débito, simples ajustes de precio, ajustes de acuerdo a las DUS. Pero en ningún caso establece alguna forma de reflejar en las declaraciones juradas los ajustes de otro tipo. Hay una interesante memoria para optar al grado de magíster en la Universidad de Chile que trata precisamente de la realización de ajustes de precio de transferencia y que termina con una entrevista a funcionarios del servicio, en la cual se establece que efectivamente la OCDE reconoce la realización de ajustes y que esto no ha sido trasladado a la ley propiamente tal, porque vamos a ver que lo trata de otra forma, ni que ha sido trasladado a ninguna instrucción, pero que no existe una prohibición expresa de realizar ajustes y que eventualmente en algún momento se debería realizar alguna instrucción expresa de la realización de ajustes. ¿Ah? Pero en ninguna parte hay hasta el momento una instrucción de realización de ajustes. ¿Podría existir una instrucción de realización de ajuste para morigerar los efectos del COVID? Podría existir. ¿Sería razonable que existiera? Sería razonable que existiera. Así además existiría un piso común para todos los contribuyentes que tuvieran que informar precios de transferencia. ¿Cuáles son los ajustes que trata la ley de la renta? La ley de la renta en el 41E número 8 trata de ajustes, pero son otros tipos de ajustes, sino que ajustes posteriores, si es que el conglomerado internacional realiza ajustes en otra de sus vertientes internacionales y existe un convenio para evitar la doble tributación. Si se realiza un ajuste en otra jurisdicción, puedo llevar ese ajuste de la otra jurisdicción y traerla a esta jurisdicción. Obviamente, porque si no tendría una disparidad de precio entre la otra jurisdicción y esta. A ese ajuste se refiere la ley de la renta, pero no a los ajustes propios de estas distorsiones que se producirían en el mercado de ahora. Dentro de los temas que se ha conversado en los distintos foros internacionales y también en la OCDE, es que en este minuto yo no podría tener un comparable exacto para realizar un estudio de precio de transferencia, porque las variables cambiaron. Yo no podría hacer un comparable con, por ejemplo, el valor de un commodity de 3 años atrás, porque el valor es imposible de comparar. Perdí comparables. Los comparables deberían ser determinados en el momento mismo del bien. Y ya no tengo comparables. Fue tal el cambio de valoración de algunos bienes que ya no los podría comparar. Además, las circunstancias que rodean, por ejemplo, los préstamos intragrupo, cambiaron de tal forma que no los puedo valorar de la misma manera que se podrían haber valorado antes. Por ejemplo, en un grupo
que yo tengo una filial italiana, la transferencia que yo hago de fondos para mantener la filial italiana, que está con un lockdown durante muchos meses para mantenerla, no la puedo valorar de la misma forma que lo hubiera valorado antes. Estamos frente a una situación que no se ha dado en 100 años. Tengo que encontrar alguna forma de reflejar esas situaciones que no ha existido en 100 años. Es una noticia en desarrollo y una forma lógica, no arbitraria, en que tengo que determinarlo. De la misma forma, la administración tributaria va a tener que considerarlo. De la mano de esta declaración jurada 1907, va a existir la declaración jurada 1937. Es un anexo al anterior. Y aquí, este es un comentario totalmente personal. Fundamento legal, en realidad no tiene. Si uno ve la resolución, que es del 2016, se fundamenta en el lineamiento 13 de la OCDE de la erosión de la base, BEPS, y se fundamenta en las declaraciones juradas de acuerdo al Código Tributario. Se fundamenta en el artículo 30 y 60 del Código Tributario, pero no tiene directamente relación con una norma de declaración jurada. Pero ahora sí la tiene. Lo vamos a ver más adelante, que la modernización tributaria, que es de febrero de este año, que pasó sin pena ni gloria, porque salió en febrero, cuando empezó todo el tema del COVID, ahora sí da algunas facultades al servicio para declaraciones juradas directas en algunos casos, y específicamente lleva a tener algunas facultades en materia de precio de transferencia. Lleva a que esta declaración jurada 1937 no tenga un fundamento legal más que un fundamento legal genérico, pero se funda en este intercambio de información en el marco del convenio de asistencia administrativa mutua en materia tributaria. ¿Qué hace? Recoge toda la información que tiene y la sube a un sistema de esta convención de asistencia administrativa mutua, con el fin de que cualquier país miembro pueda obtener información y además se pueda trabajar esta información de manera automática. ¿Quién la presenta? La entidad matriz o controladora de una empresa multinacional que tenga la matriz en Chile. O puede delegar en otra entidad del grupo. Y es reporte país por país. Es una declaración jurada extremadamente compleja porque es del grupo en su totalidad. Además de lo anterior, que su fundamentación legal es débil, tiene una serie de definiciones de qué es un grupo multinacional, qué es una entidad integrante, que están en las instrucciones de la declaración jurada. Esto excede las definiciones legales de grupo de empresas multinacional y entidad integrante. Entidad matriz, entidad controladora. Se separa de las definiciones legales. Es una definición que además está en un instructivo de una declaración jurada. Ni siquiera está en la resolución misma, sino que está en el anexo de la resolución, que está modificado por el anexo del anexo, por decirlo así. Cabe llamar la atención además que utiliza la definición de establecimiento permanente del artículo 5 del modelo de OCDE. Es decir, no utiliza la definición de establecimiento permanente de la ley de la renta, que como algunos sabrán, no es el mismo entre la ley de la renta y el modelo de la OCDE. Acá está el formato de esta declaración jurada
y como pueden ver, a primera vista, no es precisamente sencilla, porque están pidiendo la distribución de resultados país por país. En un conglomerado gigantesco, esto realmente puede ser terrible. ¿No? Ahora, estamos partiendo del supuesto que la matriz es chilena. Probablemente esa situación no se va a dar. Las sanciones. Todo esto se enmarca en la historia de los tiempos. Como decíamos, nace desde el 2012 y sigue arrastrándose desde esa época. Y sigue con la normativa. Isa, te quedan 5 minutos para la presentación, para si puedes cerrar algunas ideas, por favor. Gracias. En la historia del BEPS, por lo tanto, tiene desde esa época las sanciones y siguen siendo iguales. Se puede delegar la declaración jurada a otro de los miembros intragrupo. Las sanciones distinguen si es una presentación errónea, incompleta o extemporánea o abiertamente falsa. Estos son los montos, que no son menores. La diferencia con lo que está acá, que es la circular original, es desde cuándo se cuentan los plazos, porque como se cambió la fecha de presentación al 1 de julio, se cuenta desde el 2 de julio. ¿Ah? La sanción a la maliciosamente falsa es delito. Así de sencillo. Ahora, referido a los estudios o informes de precio de transferencia, que aquí hay un tema que es discutido, pero que en realidad la historia de la ley lo aclara. Los contribuyentes pueden acompañar estudio de precio de transferencia que da cuenta de la determinación de los precios, valores o rentabilidad de sus operaciones con partes relacionadas y los métodos que utilizaron para determinarlo. Y esto es un medio de prueba más que debe tener a su resguardo el contribuyente conforme al artículo 59 del Código Tributario. Tal como indica la misma norma, puede tenerlo. Esto no es obligatorio. Y no es casual el uso de este verbo, sino que fue expresamente utilizado así, se debatió de esta forma y fue expresamente elegido podrán. Ahora, esto no significa que no se puede transformar en obligatorio. Sin perjuicio del anterior, tiene que estar en condiciones de probar la metodología, cómo se estableció este precio de transferencia, cómo se determinó este precio y la rentabilidad. No se le otorgó un valor probatorio especial al informe de precio de transferencia de forma deliberada, porque esto eventualmente va a ir en conjunto con el resto de los medios de prueba. ¿Se transforma en obligatorio? Sí. Cuando es un antecedente fundante, se va a transformar en obligatorio conforme al resto de los medios de prueba, de acuerdo al artículo 59 del Código Tributario. Un punto es que se dictó la Ley de Modernización Tributaria 21.210 el 24 de febrero del 2020, pero no existe circular o instrucción relativa a las modificaciones de precio de transferencia. Se modificó el artículo 59, dejando un plazo de 12 meses para citar, liquidar o formular los giros cuando se trate de precio de transferencia, y se modifica el artículo 33 bis con la entrega de información especial en los países con baja o nula tributación. Dos temas importantes a tener en cuenta es que precio de transferencia está dentro del plan de gestión de cumplimiento tributario y una de las metas es disminuir en 10% el número de contribuyentes no declarantes en la declaración 1907 y la 1937, sobre todo que está enfocada a grandes contribuyentes, y la idea es que se cumpla reduciendo su incumplimiento a tasa cero. Y otro de los temas es la sobrevaloración de costos en estas industrias, principalmente cobre y acuicultura, banca, porque hay que pensar que dentro de esto también están las operaciones de financiamiento,
Y aquí les dejo una joya para la entretención en tiempos de COVID. Este tema de precios de transferencia tiene distintas miradas. La mirada de la OCDE es una mirada que uno conoce habitualmente porque está dentro de la academia, pero la mirada del CIAT, que es el Centro Internacional de Administraciones Tributarias, es una mirada totalmente distinta. Este cóctel de medidas de control de manipulación abusiva de precio de transferencia, con un enfoque en el contexto de países de bajo ingreso en vías de desarrollo, es una mirada totalmente distinta. Es como las administraciones tributarias latinoamericanas ven la utilización abusiva de los precios de transferencia. Hay estudios de casos, algunos casos que les van a llamar mucho la atención, y tiene una visión de fiscalización que puede ser muy útil a la hora de realizar los estudios de precio de transferencia. Es recomendable verla porque es una visión totalmente distinta. Espero les sea útil y les sirva para el cumplimiento. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante. Llegaron unas preguntas, así que los abordaremos al final de la presentación. ¿Te parece? Me parece. Súper. Entonces, a continuación, le toca exponer a nuestro colega amigo de PKF México, socio de PKF México, Jimmy Cruz. Jimmy Cruz es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, además graduado del British Council en la Ciudad de México, así como el programa en Business Analysis y Evaluation del London School of Economics. Entonces, él será el encargado de ver la próxima parte, que está enfocada en los métodos y comparables en contexto de precios y de precios de transferencia. Yo voy a compartir la pantalla, ¿no, Jimmy? Sí, por favor. Yo voy a compartir la pantalla y tú me vas diciendo cuándo vamos avanzando. Claro que sí. Correcto. Siguiente lámina, por favor. Da un minuto que voy a ponerte en pantalla para que la gente pueda verte. Bueno, ya lo decían mis colegas. Agradezco mucho a la Universidad de Concepción en Chile y a PKF Chile por la invitación. Hablaremos brevemente sobre los efectos de la pandemia en el tema de precios de transferencia. Daremos un recorrido muy rápido por el panorama económico, algunas consideraciones teóricas, los efectos en los métodos y en los modelos matemáticos y finalmente un breve paso por el tema ético. En la siguiente lámina vamos a ver rápidamente lo que ya nos... El mundo dio un giro de 180 grados. En octubre de 2019, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional establecían que tanto las economías desarrolladas, los mercados emergentes y la economía global iban a crecer. En promedio, la economía global crecería, según el FMI, en esta proyección de octubre del 2019, crecería al 3%. Las economías avanzadas en 2019 iban a crecer al 1.7%, perdón. Y los mercados emergentes al 3.9%. Bueno, eso fue 2019. La historia de 2020, según estas proyecciones, era para el 2020 un rebote de la economía global hasta el 3%, ¿sí? Y para las economías avanzadas del 1.7% y los mercados emergentes, que es donde están las economías de América Latina, la gran mayoría de las economías, tendría un comportamiento del 4.6%. Bueno, ¿cómo se dio este giro? Para abril, vemos que la proyección para 2020 global es una contracción económica del 3%. Lo vemos en la segunda imagen, en esta misma lámina, ¿sí? No, sí, correcto, del 3%. Después tenemos que las economías avanzadas, entre las que ya, digamos, Europa, evidentemente Estados Unidos y Asia, se van a contraer 6.1% en 2020. Esto es la caída más grande que ha tenido la economía desde la gran crisis de los años 30. Muy bien.
En la siguiente platicar brevemente cómo es que esto se ve afectado, digamos, en la mirada global y evidentemente, si tenemos una oferta constante, a los economistas siempre nos gusta hacer, el Producto Interno Bruto está básicamente integrado por consumo, inversión, el gasto de gobierno y la balanza de las exportaciones menos las importaciones. Lo que estamos viendo en esta gráfica es la línea DA1, que es la demanda, se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Hasta conformarse en la línea DA2, que es la demanda agregada 2, lo cual quiere decir que al correrse en el eje de las X tenemos la producción, en el eje de las Y tenemos los precios, al correrse hacia la izquierda tenemos una disminución en la demanda agregada global que implica efectivamente una disminución en el producto, pero también una disminución en los precios. ¿Qué implicaciones tiene esto para la temática específica de precios de transferencia? Todos podríamos decir es que a nivel global, ¿sí? Todas las utilidades, toda la producción y todos los precios intercompañía van a caer. Bueno, esa es una primera lectura, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Les voy a platicar algunas breves consideraciones teóricas en la siguiente lámina, por favor, ¿sí? Y aquí el gran tema es que precios de transferencia no es una teoría. Es decir, no tenemos una teoría propia donde vayamos a analizar el fenómeno, ¿sí? El uso que analiza el objeto con un marco teórico determinado. Hemos tenido que abrevar en precios de transferencia de otras teorías. ¿De cuáles? Fundamentalmente de la matemática, de la teoría económica, de la teoría contable, de la estadística, de la financiera, incluso de la teoría de juegos. Y como ya lo vimos en las proyecciones y en la lámina con la demanda agregada global que les mostré, en precios de transferencia, ¿sí? Nos tenemos que, si el punto es determinar los precios entre partes relacionadas, como si se hubiera, pues bueno, la pauta es ver primero efectivamente qué está pasando. Es decir, ¿qué está pasando? Entonces, estas implicaciones en el mercado, obviamente, conllevan implicaciones en las políticas y en el cumplimiento de precios intercomparables. ¿En qué nivel o en qué aspecto? A todos los sectores de todas las industrias se van a ver afectadas de la misma manera en que lo estábamos viendo en las proyecciones. No, y en la siguiente lámina les quiero mostrar brevemente por qué puede ser que incurramos en errores, que será un error muy común seguramente en 2020, ¿sí? Que es decir, bueno, tomar la expectativa, va a bajar la producción, baja el precio, entonces bajan por consiguiente todas las utilidades. Como en economía, en estadística y en otras disciplinas el área de precios de transferencia o la práctica de precios de transferencia. ¿Sí? A partir de los hechos observacionales, hacemos una inducción y después se establecen las leyes o teorías en esa teoría, en la economía, en la estadística, etcétera, y después se migra, digamos, o se avanza hacia una etapa deductiva donde en teoría vamos a hacer, bueno, es muy importante alertar de este tema. En la siguiente lámina, por favor, vamos, ¿por qué concretamente el inductivismo, sí, y el deductivismo puede llevar a errores en la... Hay sectores que están yendo a... Es decir, hay sectores que son anticíclicos, hay que no solamente están creciendo, sino que están creciendo de manera acelerada. Entonces, cuando el experto en precios de transferencia llega al análisis, hoy por hoy es más que nunca relevante e importante referirnos
errores comunes en los que podemos caer con el inductivismo, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de que un número de enunciados observacionales que constituyen la base de una generalización normalmente en nuestra práctica, en nuestra disciplina, tal vez tenemos 10, 100, 1000 observaciones en un año determinado de operaciones distintas, pero aún pueden ser muy pocas en relación al universo total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a los estudios, ir a los específicos, ¿sí? Pero, evidentemente, yo lo que les quiero comentar en la siguiente lámina, vamos a ver concretamente, que no todo, digamos, en esta época de pandemia, sí es recesión o es ajuste a la baja o es baja en las utilidades. Quiero alertarlos de que como no hay un marco teórico específico, exclusivo para la materia de precios de transferencia, como sí lo hay en el mundo normativo, en el mundo legal, ¿no? Evidentemente, nos tenemos que referir entonces que nunca a los hechos y sobre todo a la teoría económica. Y tener que ir y ver claramente qué dicen los modelos económicos. Entonces, para nosotros esto es como un back to basics. Si no habíamos abierto nuestros libros de teoría económica desde que salimos de la universidad, para revisar qué está pasando y evitar, evidentemente, las generalizaciones apresuradas, ¿sí? Evitar un tanto el inductivismo ingenuo. Efectivamente, hay sectores que van a crecer, así que no todo es baja. Puede ser, estoy pensando, comercio electrónico, servicios de reparto y delivery, sectores, dentro de los sectores que más van a caer, que hay industrias que van a crecer, ¿sí? El sector turismo, evidentemente, va a caer drásticamente. Algunos metales o algunos commodities van a caer, pero otros están subiendo. Entonces, lo que quiero hacer es un llamado, primero que nada, al hecho de que no tenemos un marco de referencia en donde digamos todo va a ser de esta manera. Hoy más que nunca hay que ir a ver lo que dice la teoría. Algunos efectos en precios de transferencia de la pandemia, rápidamente se los voy a platicar en la siguiente lámina. ¿Sí? Bueno, derivado de la extensión en los plazos de pago, puede ser que haya, ¿sí?, una mayor rotación, un incremento en los días de rotación de las cuentas de capital, tales como cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario. Entonces será hoy más relevante que nunca ir a ver el performance financiero de la entidad analizada, ¿sí?, y el performance financiero también de las entidades comparables. Se debe tener en cuenta una selección adecuada hoy más que nunca o una revisión a detalle de los fundamentos, particularmente los establecidos en las guías de la OCDE. Eso es lo que quiero que veamos a partir de la siguiente lámina, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Hoy más que nunca será necesario, es la siguiente lámina, hoy más que nunca será necesario referirnos, ¿sí?, a los términos contractuales de todas las transacciones que vamos a analizar. ¿Qué es lo que te va a dar la pauta de si es necesario o no un ajuste o una baja o una alza, puede ser un incremento en el precio de transferencia? Bueno, pues definitivamente los términos contractuales, el análisis funcional, las características de los bienes que se están transfiriendo, ¿sí?, las circunstancias económicas, evidentemente ahí están las circunstancias económicas y las estrategias específicas de negocio. Entonces hoy, más que nunca, esto no lo inventó su servidor, de hecho es trabajo y está perfectamente establecido en las guías de... Entonces, ¿qué nos va a dar la pauta para el buen análisis económico y la determinación de los precios, de los montos o de las utilidades adecuadas? Hoy, nuestro llamado, nuestra sugerencia más que nunca es a ver que efectivamente se cumpla ese análisis previo de eventos de comparabilidad en esta lámina por las guías de la OCDE.
Siguiente lámina, por favor. En PKF tenemos la consigna, análisis sustancial, es decir, un análisis detallado paso por paso que se puede ver en este flujograma típico de análisis de precios. Primero que nada, como lo decía antes, hay que estar con un correcto análisis de zonas, después irnos a un correcto análisis de comparabilidad, como lo decíamos en la lámina anterior. En la parte de la selección de la entidad analizada, generalmente es de más fácil o más sencillo hacer el análisis. Puede ser que en este caso no sea siempre la entidad para la que sea más sencillo. Puede ser que sea la entidad para la que haya información o la entidad en la que ha habido probablemente menos distorsiones en los precios y en las utilidades. Habrá que revisar eso con detalle. Después de esto se debe llevar a cabo una selección del método de precios de transferencia que nos lleva, en el caso del método de precio comparable, ¿sí?, a una correcta selección del conjunto de precios comparables. Pienso que 2020 va a ser el año en el que más fortalecido va a salir el método de precios. Ya hemos tenido casos, múltiples llamadas de contribuyentes que nos llaman y nos dicen, oye, estoy haciendo un reajuste a los precios, por ejemplo, de la renta mensual con mis clientes que son terceros independientes. Pero también tengo partes relacionadas en esta operación. ¿Aplica lo mismo? Bueno, pari passu, es decir, bajo las mismas circunstancias, aplicaría exactamente el mismo procedimiento. Ahí tienes ya un comparable. ¿Cuál va a ser la medición más exacta, más precisa del impacto de la crisis económica en los precios de transferencia? Definitivamente ningún esoterismo, el método de precio comparable no controla. Después de que tienes una correcta selección, entonces, del método, tienes que ir obviamente a seleccionar el indicador adecuado y eso te tiene que llevar a una buena selección de los comparables, ¿sí? Si optas tanto por un método de utilidades, en última instancia, a lo que tenemos que llegar es a una buena selección del rango más adecuado de precios, es decir, si es un rango intercuartil, un rango de mínimos y máximos, o el rango que corresponda de acuerdo a la medida de tendencia central que mejor me explique el comportamiento de la muestra. Sí, generalmente en América Latina es de uso práctico y de uso común la aproximática de rango intercuartil. ¿Fue el rango intercuartil de comparables lo primero que vimos? No. De hecho, es lo último. De hecho, el resultado, fase por fase, conforme a las guías de la OCDE, los métodos, los indicadores, las partes analizadas, etcétera, y es ahí a donde llegas. Por eso es un error muy común llegar y plantear esto exactamente al revés. Entonces ya hemos visto con algunos expertos que están empezando justamente al revés. Entonces ahora están publicando rangos cuando justamente deberíamos de empezar a publicar las condiciones teóricas, funcionales. En la siguiente lámina les quiero mostrar rápidamente cómo es que en esta crisis, ¿sí?, en 2020, incluso se podría dar el uso de métodos alternativos que son disruptivos, es decir, que van un tanto a contracorriente, y van un tanto a contracorriente porque las condiciones del mercado han puesto en tensión justamente los fenómenos de oferta y de demanda. Entonces podríamos tener el caso donde aparentemente aplica el método de precio comparable no controlado, ¿sí?, donde tenemos un contribuyente cualquiera, ¿no?, puede ser manufacturero de químicos, por ejemplo, y este manufacturero de químicos optimiza efectivamente, ¿sí?, el precio de venta del producto a 2.98 en el eje de las X con un nivel de producción de 522 toneladas.
pero que también puede añadir 300 toneladas más a un precio menor de 2.11, con lo cual sus ventas se vuelven la suma de los recuadros, ¿sí? 522 más 300, 820. Y con lo cual efectivamente puede incluir no solo las ventas, sino también la utilidad. Es decir, podríamos tener casos donde la discriminación de precios en tiempos de crisis efectivamente sea una práctica no rara, no extraña, sino que es una práctica por un llamado a la supervivencia de las empresas en tiempos efectivamente de pandemia o en tiempos de confinamiento. Quiero hablarles rápidamente sobre los modelos más típicos que hay. En la siguiente lámina empezaremos con el modelo de prestación de servicios, ¿sí? Donde justamente vemos, ¿sí?, que el método ideal es el método de no controlado, como ya decíamos. El método alternativo es el método de costo adicionado, donde tenemos la utilidad bruta entre el costo de ventas y el indicador, ¿sí?, es el costo adicionado neto, sale donde también tenemos en el caso del método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, en el denominador no solo los costos, sino también en la siguiente lámina podemos decir cómo puede afectar en la determinación de la crisis económica, la crisis sanitaria que está. Sí, partimos de la determinación de ingresos a la sumatoria de los costos y gastos total por los servicios prestados, añadirle uno más el markup correspondiente. Ese markup es el que hay que estar monitoreando, pero no solamente puede ser un fenómeno del markup, puede ser también un fenómeno de la base de costos y gastos por reducción de personal baja en la actividad económica porque hay una disminución en la producción y entonces porque requieres menos personal. O sea, aquí veríamos en el análisis detallado de estas ecuaciones, ¿sí?, un posible efecto tanto en el componente de los costos y gastos como en el componente de los porcentajes establecidos en el markup. Siguiente lámina, por favor. Para la compra de producto terminado para distribución, también una de las operaciones más típicas que tenemos, ¿sí?, el precio de mercado, como ya sabemos, establecido en las guías de la OCDE y en la gran mayoría de las legislaciones de Latinoamérica, y igual el reventa por uno menos el margen bruto. En la siguiente lámina les quiero mostrar cómo, de acuerdo a los principios establecidos en las multicitadas guías de precios de transferencia de la OCDE, es para que en esta crisis tengamos que ver la rentabilidad de los costos en operaciones de compra de producto terminado, sino también asociarla con la utilidad que te dan los gastos, en cuyo caso se podrían ver muchos distribuidores en la necesidad, claro, esto hay que verlo caso por caso, ¿sí?, en la necesidad de hacer un ajuste a intensidad de gastos por las diferencias que puede haber precisamente entre la entidad analizada y las entidades comparables, en donde pasamos entonces la determinación típica del precio de transferencia, ¿sí?, como el precio de reventa por uno menos el margen bruto, a decir que entonces ahora será la utilidad igual intensidad de gastos más el margen operativo para ajustar precisamente esas diferencias en los niveles entre la entidad comparable. Y en la siguiente lámina vamos a ver rápidamente el tema de cómo podría afectar en la venta de producto terminado para manufactura, ¿sí? Tendríamos ingreso por sí para estas actividades, también los costos y gastos asociados a mano por uno más el markup. En la siguiente lámina les quiero mostrar rápido cómo va de las operaciones de arrendamiento. ¿Cómo puede afectar en época de crisis económica, sí, la determinación de ingresos por arrendamiento? Bueno, pues lo vemos. Hay que ver no solo el ROA o el retorno sobre los activos
activos de las entidades comparables, sino también el valor sí que tenemos de los bienes que se dan en arrendamiento. En esta época puede ser que haya un deterioro y se están dando en arrendamiento, entonces habrá que revisar con cuidado las cuentas, ¿sí? Y derivado del análisis detallado que mencionamos en el flujo y en las consideraciones de la OCDE, ver entonces si el rango de comparables va a la baja, y si va a la baja, con qué método de tendencia central lo estamos midiendo. Pasaría muy rápido a la siguiente lámina para las operaciones, ¿sí? Que es básicamente la de ingresos por maquila sufre o podría sufrir un efecto muy similar a la prestación de servicios. De hecho, la operación de maquila es una actividad propia de prestación de servicios y entonces podrían verse afectados. Bueno, finalmente, en la última lámina de esta presentación, en virtud de que el tiempo es escaso, les quiero platicar brevemente en dónde quedan, entonces, hoy más que nunca, las consideraciones éticas, que siempre han sido y que siempre deben ser importantes, ¿no? Pues sí tenemos que revisar efectivamente y hay que cuenta que el pago de impuestos no es una obligación necesariamente moral, pero sí es una obligación legal. No obliga, la moral sí. Perdón, el marco legal sí. Va a ser más importante que nunca preguntarnos dónde deben quedar las utilidades. De la crisis particular del 2020, ¿sí? Así como las empresas están afectadas en sus presupuestos, en sus ingresos, pues, ¿qué creen? Los gobiernos también. Entonces, al estar los gobiernos también bajo tensión, seguramente también van a incrementar sus capacidades de fiscalización. Y al incrementar sus capacidades de fiscalización, cuando los casos, pues bueno, esto puede traer tensiones al nivel del ámbito judicial o de la pelea judicial que se puede dar entre contribuyentes y autoridades fiscales. Nada menos, en México, en menos de 3 meses, se anunció, 3 grandes corporativos anunciaron el pago, ¿sí? En virtud de ajustes por auditorías que ya venían en proceso, donde la autoridad fiscal no se dio, ¿sí? El Grupo Carso anunció un pago de impuestos de más de 8,000 millones de pesos en febrero por una reclasificación o por un cambio de régimen en la determinación del impuesto sobre la renta. Walmart anunció hace 2 semanas también que ajustaba por una mala determinación o incorrecta determinación en el precio de venta de una subsidiaria hacia un pago complementario de impuestos sobre la renta mayor a FEMSA, que es Coca-Cola, también anunció hace 3 días un ajuste de más de 8,000 millones en el pago de los impuestos por un tema también en diferencias de criterio en impuestos sobre la renta. Los 3 tienen algo que ver con precios de transferencia. En menos de 3 meses tenemos un ajuste, digamos, un pago de estos 3 grandes conglomerados por cerca o por un poco más, mejor dicho, de $1,000 millones en solo 3 meses. Entonces, aquí es importante para los expertos ver efectivamente, no solo por el tema legal, también por el ético, dónde tienen que estar las utilidades. Y aquí, bueno, el ámbito en el que más me he desenvuelto en materia de estudios de la ética es en el empirismo inglés, y finalmente en ese llamado que hace Adam Smith en su teoría de los morales a encontrar siempre, o a tratar de encontrar siempre, un sentido de aprobación en todo lo que hacemos, vía no el egoísmo, vía no el amor a ti mismo, sino vía la empatía. Es decir, hay que ponernos siempre en el lugar de los demás, en el lugar del contribuyente, pero también en el lugar de las autoridades fiscales. Hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, G, por tu presentación. Muy interesante. Yo creo que, bueno, obviamente todo este tema muy relevante, estamos en una situación totalmente extraordinaria y
Y créanme que este webinar ayuda mucho a despejar muchas dudas que podríamos tener los contribuyentes, los clientes, incluso nosotros mismos que les desempeñamos en temas tributarios. Mira, por el tiempo, vamos a desarrollar algunas preguntas. Vamos a ir viendo las preguntas que han mandado, ¿les parece? Sí, fantástico. Perfecto, entonces... Creo que esta pregunta llegó para Rafael en su posición y esta es... ¿Cómo afectaría en la economía chilena la solicitud de préstamos, línea de crédito, en el corto plazo al FMI por parte del Banco Central? Bueno, el hecho de que el Banco Central disponga de más dólares es bueno, ¿verdad? Eso le da, digamos, va a afectar de alguna manera el valor del tipo de cambio en Chile. Es que el Banco Central tenga dólares hace que la gente no tema de que se van a acabar los dólares y que van a salir corriendo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿verdad? Como les comentaba en mi exposición, el Estado de Chile, su tasa de endeudamiento es del orden del 30% y eso le da espacio para seguir endeudándose. ¿Ah? Por lo tanto, ¿verdad? Simplemente tener esas reservas sirve para las operaciones normales del Banco Central y es una buena señal de que Chile está bien o está no tan mal, digámoslo así. Perfecto, muchas gracias. A ver, otra pregunta creo que esta llegó para Isabel. Isabel, preguntan, ¿qué se prevé respecto a posibles cambios en los informes de precio de transferencia ante la inclusión de servicios que ahora son grabados? Ejemplo, Uber, Netflix, etc. Esto está relacionado al tema del impuesto de la economía digital. Bueno, evidentemente es uno de los desafíos de la nueva economía digital y los nuevos aristas que nos forzó COVID a adelantar. La OCDE tiene todo un desarrollo de la nueva economía digital y los impuestos digitales, ¿ya? Estamos en una etapa muy inicial del desarrollo. Recién este año se iba a realizar, y se tuvo que postergar, la primera reunión global de impuestos digitales, ¿ya? En que se iban a dar los lineamientos de la OCDE respecto a los impuestos digitales, cómo se iba a grabar, ¿ya? Una de las recomendaciones era no grabarlos con IVA, por ejemplo, sino que buscar un impuesto específico a este tipo de transacciones. Y en ese marco es posible y probablemente va a ser preferido un impuesto que nos va a llevar a tener que hacer estudios de precio de transferencia. Ahora, estos estudios de precio de transferencia van a tener una complejidad extrema, porque estamos hablando de bienes inmateriales, servicios inmateriales. Estamos en un mundo distinto. Vamos a tener que hacer una reclasificación de qué son, en qué mundo están. Muchas veces es fácil distinguir, por ejemplo, qué parte es una prestación de un servicio y qué parte es una comisión, como pasó en la decisión que se tomó en Chile del Uber o de otros servicios de transporte, en que hay un servicio de transporte propiamente tal y una comisión por el uso de plataforma. Pero hay otras en que no existe esa distinción, en que se mezcla. Por ejemplo, servicios informáticos en que se mezcla todo. Y ahí va a haber que determinar cómo se van a realizar estos informes de precio de transferencia. Esto es un desafío por un cambio total de paradigma, ¿no? Es un cambio a cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Nosotros estamos acostumbrados a ver todo en forma material, en forma tangible, todo táctil. Ahora no va a ser así. Entonces, va a ser una nueva forma de valorización, una forma de determinación, una forma de determinación de commodities. Va a ser un mundo nuevo. Muchas gracias, Isabel. Totalmente va a ser un mundo nuevo, que hay que ajustarse rápidamente. Para Jimmy, desde Monterrey, si no me equivoco, está Jimmy, ¿no? No, estoy en Guadalajara. Eso, Guadalajara. Guadalajara, Una pregunta para ti. sí. Una pregunta para ti.
¿Qué estrategias de control interno recomiendan para mitigar los riesgos financieros y fiscales para mejorar las prácticas de precio de transferencia? Bueno, definitivamente habrá que revisar los manuales a la luz de que las guías, las iniciativas y las acciones, tanto de la OCDE como de los países miembros de la OCDE, entre los que están Chile y México, se van a hacer cada vez más estrictos. Ya lo decía Isabel en su presentación, viene el tema de las declaraciones local maestra, ¿sí? Y eso pone la situación financiera, la situación fiscal, la contable, la legal y la operativa de los contribuyentes en una caja transparente que pueden ver todas las autoridades fiscales por donde pase una transacción. Entonces tenemos que, obviamente, ver con mayor detalle, con mayor tecnicidad en este mundo completamente disciplinario que es precios de transferencia y revisar las prácticas en el momento en que se llevan a cabo los precios de transferencia, revisar el estado de manera y que esto se establezca claramente en los manuales de operación de todos los contribuyentes. Muchas gracias. Yo creo que ya nos estamos pasados en media hora, así que un poco más. Entonces, creo que podemos dejarlo hasta acá y quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Me consta que se conectaron de todas partes de América, específicamente mayor cantidad de México y Chile. Decirles que no se preocupen, alguien preguntó si que vamos a retransmitir esto, vamos a publicar este video en las redes sociales que es de la Universidad de Concepción. Para las personas que no se pueden conectar a tiempo, producto de la confusión de los links, ya que preguntan ahí. Y adicionalmente decirles que la red PKF está a disposición de suya para efectos de tipo consultas, respecto a precio de transferencia, y además quiero agradecer a todos los expositores el día de hoy por su tiempo, paciencia y tiempo dedicado a esta presentación. Quiero dejarles la palabra abierta a ustedes para que digan unas palabras finales. Parto con Isabel. Isabel, ¿algunas palabras finales que quieras decir? Muchas gracias a PKF y a la Universidad de Concepción por la oportunidad de exponer. Y bueno, vienen muchos desafíos. Estamos en un mundo que tiende a una transparencia global, como dice Jimmy, en que cambian todos los paradigmas, en que vamos a tener que adecuarnos en todo orden de cosas, en la vida diaria, en el cumplimiento fiscal. Estamos cada vez más interconectados, en que vemos que también hay muchas necesidades que están cambiando y que tenemos que irnos adecuando rápidamente. Esta misma forma de comunicarnos en que estamos el día de hoy es una oportunidad para poder estar más relacionados y para poder realizar nuevas experiencias y nuevas oportunidades de debate y de contribución entre nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Rafael. Sí, bueno, igualmente quiero agradecer a PKF y la Universidad de Concepción por esta oportunidad, a Isabel y a Jimmy por sus excelentes exposiciones, y como verdad todos acordamos, la situación actual, verdad, ya el mundo más adelante va a cambiar, ya no va a ser lo mismo que lo que solía ser. Sabemos que Latinoamérica es un continente de muchas carencias. Yo creo que de alguna manera todos los estados vamos a tener que ser, los distintos países latinoamericanos, más conscientes, pensar ya después que salgamos de esto, pensar en la próxima crisis que vamos a tener, la próxima pandemia. Tenemos que ir preparándonos para eso y tenemos que ser los estados responsables. Esas serían como mis reflexiones. Jimmy, adelante. Antes que nada, muchísimas gracias a Isabel Vélez, Rafael Romero, por las excelentes presentaciones. Felicidades. Quiero agradecer especialmente a PKF en Chile y a la Universidad de Concepción por haberme invitado a participar en este maravilloso foro. Mi llamado sería un llamado a la ética. Es decir, hoy más que nunca tenemos que revisar el de todos los análisis
los trabajos y la determinación de precios. El marco global internacional nos pone cada vez más bajo la lupa del contribuyente, bajo la lupa de las autoridades fiscales y también bajo la lupa del paradigma o esa forma de hacer estudios con rangos donde todo cabe. Definitivamente deben ser cuestiones del pasado. Hoy, más que nunca, también haría un llamado a revisar nuevamente lo que dice la teoría económica, la teoría financiera, la teoría contable, etcétera, y darle un buen fundamento epistemológico a la área de precios de transferencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias de nuevo a Isabel, Rafael, Jimmy por su tiempo, muy interesante todo. La presentación va a estar disponible a ustedes, igual que el video, pierdan cuidado. Y nuevamente agradecer a la Universidad de Concepción, también a PKF, por crear estos espacios y que son muy importantes y ojalá sigamos ya nuestro quinto webinar o sexto webinar en una serie diferente. Esperamos seguir creando de aquí hasta fin de año diferentes temas que sean interesantes para ustedes y que sean contingentes en la situación actual. Así que nuevamente muchas gracias, me despido y quédense en casa, cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, que estén bien. Chaito. Adiós. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.